Hola, hola a todos y bienvenidos un día más a su canal favorito de chismes, noticias y salseo del mundo del espectáculo. Como siempre estoy súper emocionada de estar aquí con ustedes para traerles la última bomba que está sacudiendo el panorama turco y por supuesto, el corazón de todos los fans de una de las parejas más queridas de la televisión, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Si son nuevos por aquí y les encanta estar al día con todo lo que pasa con sus celebridades favoritas, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Tenemos contenido nuevo casi todos los días. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos directo al grano porque el tema de hoy es candente. Prepárense porque vamos a hablar sobre ese supuesto salpique de Hande Erçel a Kerem Bürsin que está en boca de todos. Ya saben cómo es esto, un rumor aquí, una foto sospechosa allá, y boom. Se arma la tormenta perfecta. Pero no se preocupen, porque hoy vamos a analizar todo con lupa, separando la verdad del puro invento y tratando de entender qué es lo que realmente está pasando entre estos dos bombones turcos. Desde que su relación terminó, Hande y Kerem han estado en el punto de mira constantemente. Ya saben, la presión de ser una pareja tan querida por el público es enorme, y cuando las cosas no funcionan, los fans suelen sentirlo como algo personal. Hemos visto rumores de reconciliación, de nuevos romances por ambos lados, e incluso teorías conspirativas dignas de una película de Hollywood. Pero esta vez, el rumor que circula es diferente. Se habla de un salpique que en el contexto del mundo del espectáculo suele referirse a una filtración de información, o a una acción que daña la reputación de alguien. ¿Qué significa esto en el caso de Hande y Kerem? Bueno, ahí es donde las cosas se ponen interesantes. Según algunas fuentes, Hande Erçel habría filtrado información a la prensa sobre ciertos aspectos de la carrera de Kerem Bürsin, perjudicando supuestamente su imagen pública y sus proyectos futuros. Esto, obviamente, ha generado una ola de indignación entre los fans de Kerem, quienes acusan a Hande de traición y de querer vengarse de él por alguna razón. Pero, ojo, que aquí es donde debemos poner un poco de sensatez. ¿Hay pruebas concretas de esta filtración? ¿Tenemos alguna confirmación de que Hande realmente hizo algo así? La respuesta hasta el momento es un rotundo no. La mayoría de las acusaciones se basan en comentarios en redes sociales, publicaciones de blogs de dudosa reputación, e incluso en interpretaciones subjetivas de algunas entrevistas que ambos han dado por separado. Ya saben cómo funciona esto, basta con que alguien lance una piedra para que se empiece a construir un castillo de arena. Pero seamos honestos, sin evidencia sólida, todo esto se reduce a especulaciones y chismes. Ahora bien, tampoco podemos negar que la relación entre Hande y Kerem no terminó de la mejor manera. Aunque ambos han intentado mantener una actitud cordial y respetuosa en público, es evidente que hay cierta tensión entre ellos. Recordemos que su romance nació en el set de la exitosa serie Love is in the Air, donde interpretaron a Eda y Serkan, una pareja que conquistó corazones en todo el mundo. La química entre ellos era innegable y pronto la ficción se convirtió en realidad. Pero como suele ocurrir, lo que empieza con mucha pasión a veces termina de forma abrupta. Los motivos de su ruptura nunca quedaron del todo claros. Algunos hablan de incompatibilidad de agendas, otros de diferencias irreconciliables en sus proyectos de vida, e incluso hay quienes rumorean la existencia de terceras personas. Lo cierto es que después de un tiempo de relación, Hande y Kerem decidieron seguir caminos separados, dejando a sus fans con el corazón roto y una gran interrogante: ¿qué pasó realmente? Desde entonces, ambos han seguido adelante con sus carreras. Hande ha protagonizado nuevas series y películas, consolidándose como una de las actrices más populares y solicitadas de Turquía. Kerem, por su parte, ha apostado por proyectos más internacionales, buscando expandir su carrera a otros mercados como el estadounidense. Y como es lógico, también han sido vinculados sentimentalmente con otras personas. A Hande se le ha relacionado con varios empresarios y actores, mientras que a Kerem se le ha visto acompañado de diferentes mujeres, aunque ninguno de los dos ha confirmado oficialmente ninguna relación. Pero volviendo al tema del salpique, es importante analizar el contexto en el que surge este rumor. Hande Erçel es una figura muy mediática y, como tal, está expuesta a todo tipo de críticas y ataques. En los últimos meses ha sido objeto de comentarios negativos sobre su aspecto físico, su talento actoral e incluso su vida personal. Algunos la acusan de ser una enchufada, que ha llegado a la cima gracias a sus contactos, mientras que otros critican su estilo de vida y sus decisiones personales.
En este sentido, no sería descabellado pensar que el rumor del salpique sea parte de una campaña de desprestigio contra Ande, orquestada por personas que buscan dañar su imagen y su carrera. Ya sabemos que en el mundo del espectáculo, la envidia y la competencia pueden ser muy feroces, y que algunos están dispuestos a hacer cualquier cosa con tal de hundir a sus rivales. Por otro lado, también es posible que el rumor del salpique sea simplemente una estrategia de marketing para generar controversia y atraer la atención de los medios. Ya saben, en la industria del entretenimiento cualquier publicidad, incluso la negativa, puede ser beneficiosa. Si el rumor logra que más personas hablen de Ande y Kerem, y que se interesen por sus proyectos, entonces habrá cumplido su objetivo. En definitiva, el tema del salpique de Ande Erçel a Kerem Bürsin es un tema complejo y lleno de matices. No hay pruebas concretas de que Ande haya filtrado información sobre Kerem, y la mayoría de las acusaciones se basan en especulaciones y chismes. Es posible que el rumor sea parte de una campaña de desprestigio contra Ande, o simplemente una estrategia de marketing para generar controversia. Lo que sí es cierto es que la relación entre Ande y Kerem no terminó de la mejor manera, y que hay cierta tensión entre ellos. Pero más allá de los rumores y las especulaciones, lo importante es recordar que Ande y Kerem son dos personas que han pasado por una relación sentimental, y que merecen respeto y consideración. Juzgar sus acciones y motivaciones sin tener información veraz y contrastada es injusto e irresponsable. Así que mi consejo es que tomemos este rumor con pinzas, y que no nos dejemos llevar por el sensacionalismo y la información no confirmada. Esperemos a ver si en los próximos días surge alguna evidencia que confirme o desmienta el salpique, y mientras tanto, sigamos disfrutando del talento y el carisma de Ande Erçel y Kerem Bürsin en sus respectivos proyectos. Bueno chicos, eso es todo por hoy. Espero que este análisis les haya resultado interesante y útil para entender mejor el escándalo del momento. Como siempre, les agradezco muchísimo por ver el vídeo y por su apoyo constante al canal. Son los mejores. Ahora, me gustaría saber qué opinan ustedes sobre este tema. ¿Creen que Ande Erçel realmente salpicó a Kerem Bürsin? ¿O creen que todo es un invento? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. Y antes de despedirme, no olviden darle like al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y familiares para que se enteren de todo el salseo, y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Tenemos muchas más noticias, chismes y exclusivas preparadas para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo, muchísimas gracias. Pero, esperen. Que la cosa no termina aquí, mis chismosos favoritos. Porque después de analizar la situación actual, creo que es crucial que nos adentremos un poco más en el pasado y el presente de Ande y Kerem para entender mejor la complejidad de esta situación. No podemos simplemente asumir que todo es un invento o una campaña de desprestigio sin considerar todos los ángulos posibles. Así que prepárense para un viaje en el tiempo, porque vamos a repasar los momentos clave de la relación de Ande y Kerem, sus carreras individuales y los escándalos que han protagonizado por separado. Empecemos por el principio, Love is in the air. ¡Ay, qué tiempos aquellos! La serie fue un fenómeno mundial, y la química entre Ande y Kerem traspasó la pantalla. Todos nos enamoramos de Eda y Serkan, y cuando confirmaron su relación en la vida real, el mundo entero explotó de alegría. Recuerdo que las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo, felicitaciones y deseos de felicidad para la pareja. Era como un cuento de hadas hecho realidad. Pero como todos sabemos, los cuentos de hadas no siempre tienen un final feliz. La presión mediática, las agendas apretadas y las expectativas del público terminaron pasando factura a la relación de Ande y Kerem. Los rumores de crisis comenzaron a circular, y aunque ellos intentaron negarlo al principio, finalmente confirmaron su ruptura. Fue un golpe duro para los fans, que se sintieron traicionados y desilusionados. Después de la ruptura, ambos se centraron en sus carreras. Ande siguió protagonizando series de éxito en Turquía, demostrando su talento y versatilidad como actriz. La hemos visto en dramas, comedias románticas e incluso en producciones históricas. Su popularidad no ha hecho más que crecer, y se ha convertido en una de las actrices más solicitadas del país. Kerem, por su parte, decidió probar suerte en el mercado internacional. Ha participado en producciones estadounidenses y europeas, buscando expandir su carrera y llegar a un público más amplio. También ha incursionado en el mundo de la producción y la dirección,
demostrando que es mucho más que un simple actor guapo. Pero como dije antes, la vida de las celebridades no es un camino de rosas. Tanto Ande como Kerem han tenido que lidiar con escándalos y controversias a lo largo de sus carreras. Ande ha sido criticada por su aspecto físico, su estilo de vida y sus relaciones sentimentales. Algunos la acusan de ser una cara bonita sin talento, mientras que otros la critican por su forma de vestir y sus decisiones personales. Kerem también ha tenido sus propios problemas. Ha sido acusado de ser arrogante y prepotente, y ha tenido que lidiar con rumores sobre su vida amorosa y sus supuestas infidelidades. También ha sido criticado por sus opiniones políticas y su postura sobre algunos temas controvertidos. Todo esto nos lleva a preguntarnos, ¿es posible que el salpique de Ande a Kerem sea una forma de venganza por algún agravio pasado? ¿O es simplemente una estrategia para desviar la atención de sus propios problemas y escándalos? La verdad es que no lo sabemos con certeza. Pero lo que sí sabemos es que la relación entre Ande y Kerem es mucho más compleja de lo que parece a simple vista. Además, no podemos ignorar el papel que juegan los medios de comunicación y las redes sociales en todo esto. Los medios de comunicación a menudo se aprovechan de los rumores y los escándalos para generar clics y aumentar su audiencia. Y las redes sociales se han convertido en un campo de batalla donde los fans se enfrentan entre sí, defendiendo a sus ídolos a capa y espada. En este contexto, es muy fácil que un simple rumor se convierta en una tormenta perfecta. Basta con que alguien lance una acusación en las redes sociales para que se desate una ola de indignación y críticas. Y los medios de comunicación, en lugar de investigar y verificar la información, a menudo se limitan a amplificar el rumor, sin importar el daño que puedan causar. Por eso es tan importante que seamos críticos y cautelosos con la información que consumimos. No podemos creer todo lo que leemos en las redes sociales o en los medios de comunicación. Debemos analizar la información con lupa, buscar fuentes confiables y contrastar los datos antes de sacar conclusiones precipitadas. Y sobre todo debemos recordar que Ande y Kerem son seres humanos, con sus virtudes y sus defectos. No son personajes de ficción, ni ídolos intocables. Son personas que han pasado por una relación sentimental, que han cometido errores y que han tenido que lidiar con la presión mediática y las expectativas del público. Así que en lugar de juzgarlos y criticarlos, deberíamos mostrarles respeto y consideración. Deberíamos permitirles seguir adelante con sus vidas y sus carreras, sin interferir en sus decisiones ni entrometernos en sus asuntos personales. Y si realmente queremos saber la verdad sobre el salpique, deberíamos esperar a que haya pruebas concretas y verificables. No deberíamos basarnos en rumores y especulaciones para sacar conclusiones precipitadas. Porque al final, lo único que conseguimos con eso es alimentar el morbo y el sensacionalismo, sin contribuir en nada a la verdad. Así que, mis queridos chismosos, les invito a reflexionar sobre todo esto. Y les animo a que me dejen sus comentarios abajo compartiendo sus opiniones y sus puntos de vista sobre este tema tan controvertido. Me encanta leer sus comentarios y debatir con ustedes. Y recuerden, la verdad siempre sale a la luz, tarde o temprano. Así que seamos pacientes y esperemos a que se aclaren todos los puntos oscuros de esta historia. Mientras tanto, sigamos disfrutando del talento y el carisma de Ande Erçel y Kerem Bürsin en sus respectivos proyectos. Y no se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Tenemos muchas más noticias, chismes y exclusivas preparadas para ustedes. Muchísimas gracias por su apoyo constante. Son los mejores.